El arzobispo Carlo María Viganò recientemente hizo una declaración controvertida en la que pide a la Guardia Suiza que arreste al Papa Francisco y al cardenal Víctor Manuel Tuccio Fernández y los expulse del Vaticano. Esta solicitud se hizo en respuesta al descubrimiento de una obra pornográfica atribuida al cardenal Fernández. Viganò expresó su opinión de que dicho material demuestra un nivel de perversión y alienación de la fe católica que requiere una acción drástica como el arresto por parte de la Guardia Suiza. Su solicitud se basa en la premisa de que la Guardia Suiza debería defender la sede de Pedro y no a aquellos que, según él, la están destruyendo. Vamos a ver su tuit. Las blasfemas regurgitaciones del tu repugnante opúsculo muestran un nivel de perversión y alejamiento de la fe que requiere la expulsión manu militari del argentino y de sus cómplices, ambos argentinos, por cierto. Los miembros de la Guardia Suiza han jurado defender la sede de Pedro, no a aquellos que la están sistemáticamente destruyendo. Sean fieles al su juramento y arresten a estos herejes pervertidos. Un lenguaje muy fuerte, pero dudo que haya un precedente para esto y no creo que acadra. De todos modos, plantea un dilema interesante. ¿Qué se puede hacer cuando la persona al mando de la Iglesia está empleando a personas en los niveles más altos de la doctrina que son fundamentalmente agentes de completa perversión? El cardenal Víctor Manuel Fernández efectivamente reconoció su autoría en el controvertido libro escrito en 1998, titulado La pasión mística, espiritualidad y sensualidad, donde se habla, entre otras cosas, de orgasmos. Sin embargo, expresó arrepentimiento por la publicación del libro y afirmó que había ordenado su destrucción poco después de su lanzamiento, considerando que su contenido podía ser fácilmente malinterpretado. Destacó que se trataba de un texto escrito en su juventud, que no escribiría en la actualidad. Fernández también mencionó que el libro estaba destinado como una especie de catequesis para jóvenes, con el objetivo de explorar el significado espiritual de sus relaciones. A pesar de esto, manifestó su oposición a su reciente resurgimiento en línea, temiendo que el texto pudiera ser malinterpretado o tergiversado. Además, el cardenal Fernández había escrito previamente otro libro, Cúrame con tu boca, El arte de besar, publicado en 1995, que exploraba el significado de los besos en las relaciones humanas. Este libro, que ya no está en impresión, fue objeto de críticas por parte de algunos sectores conservadores de la Iglesia, que utilizaron su contenido para criticar su nombramiento como jefe del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Fernández rechazó estas críticas, subrayando que el libro fue escrito en colaboración con un grupo de jóvenes y que estaba destinado como una contribución a la catequesis para adolescentes. En general, Fernández ha defendido su obra, afirmando que sus libros no contienen herejías ni errores, y atribuye las críticas a una estrategia de sus detractores de citar frases fuera de contexto para cuestionar su teología y su nombramiento en una posición clave en la Iglesia. La situación ha causado embarazo en el Vaticano y ha destacado una división dentro de la Iglesia entre conservadores y progresistas. Algunos sectores conservadores se han opuesto a las posiciones del cardenal Fernández y del Papa Francisco, especialmente en lo que respecta a las innovaciones doctrinales percibidas como demasiado progresistas. Entre ellos, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, predecesor de Fernández en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, calificó de blasfemia la innovación propuesta por la declaración Fiducia Supplicans, un documento recientemente publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe que abre la posibilidad de bendecir a parejas irregulares como las homosexuales. Müller argumentó que dicho enfoque contradice las enseñanzas de la Iglesia basadas en la Sagrada Escritura. Por otro lado, algunos obispos y sectores de la Iglesia han mostrado una actitud más abierta,
destacando la necesidad de un enfoque pastoral que tenga en cuenta las diversas realidades culturales y locales. El documento Fiducia Supplicans se concibió como una propuesta para bendiciones pastorales simples, sin forma litúrgica, para parejas en situaciones irregulares, enfatizando que se trata de bendiciones sin aprobación o justificación de la situación de estas personas. La historia de la Iglesia Católica ha estado marcada por varios cismas y conflictos doctrinales. Un ejemplo histórico es el Cisma de Occidente, 1378-1417, cuando hubo varios papas simultáneamente, cada uno respaldado por diferentes facciones dentro de la Iglesia. Estos eventos a menudo involucraban disputas sobre cuestiones de poder, interpretaciones de la doctrina y prácticas litúrgicas. La situación actual podría reflejar estas tensiones históricas, donde la diversidad de opiniones e interpretaciones teológicas lleva a divisiones dentro de la Iglesia. Los períodos de crisis en la Iglesia a menudo han llevado a reformas significativas. El Concilio de Trento, 1545-1563, celebrado en respuesta a la Reforma Protestante, condujo a una importante renovación en la doctrina y la práctica católicas. Situaciones actuales como el debate sobre la homosexualidad y el papel de las mujeres en la Iglesia podrían desencadenar una nueva ola de diálogo y posibles reformas. En el vibrante corazón de una Iglesia que ha atravesado siglos de historia, turbulencia y renovación, ahora emerge un nuevo capítulo envuelto en misterio y controversia. El arzobispo Viganò, con un movimiento audaz y sin precedentes, plantea la cuestión del arresto del Papa, sacudiendo los cimientos mismos de la Santa Sede. Nos encontramos en una encrucijada histórica, donde preguntas inquietantes e intrigantes se insinúan en las mentes de creyentes y observadores. ¿Presenciaremos realmente un evento sin precedentes en la historia milenaria de la Iglesia? Las páginas de la historia han sido escritas con tinta de conflicto y reconciliación, pero rara vez con trazos tan audaces. La controversia en torno al libro del cardenal Fernández, la pasión mística, espiritualidad y sensualidad, abre otro capítulo de debates internos. Este texto, que se atreve a explorar la sexualidad bajo una luz teológica, levanta un velo sobre cuestiones durante mucho tiempo silenciadas. ¿Qué efecto tendrá esto en la doctrina y la práctica de la Iglesia? ¿Presenciaremos una nueva era de apertura o una reafirmación de las tradiciones? En este contexto, el papel del Papa adquiere una dimensión casi profética. Guardián de la tradición y al mismo tiempo puente hacia el futuro, su figura está en el centro de esta tormenta de interrogantes. ¿Cederá bajo la presión? ¿O será él quien guíe a la Iglesia a través de este mar agitado hacia aguas más tranquilas? Mientras la comunidad católica global se divide en respuestas dispares, nos preguntamos, ¿habrá una fractura irreparable o esto es el preludio de una renovación espiritual e institucional? En un mundo en constante cambio, las respuestas a estas preguntas podrían reformular no solo la Iglesia, sino también la forma en que la espiritualidad se entrelaza con los desafíos contemporáneos. Finalmente, queda la pregunta más misteriosa de todas. ¿Cuál es el destino último del pontífice y de la Iglesia Católica en estos tiempos tumultuosos? Quizás solo el tiempo revelará las respuestas en páginas de la historia que aún están por escribirse. Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.